funcionarios del gobierno y altos directivos del Partido Revolucionario Moderno en este fin de semana tienen un retiro en Jarabacoa. No sabemos los detalles de ese retiro, pero suponemos que se está pasando revista a las ejecutorias gubernamentales, los grandes problemas nacionales y obviamente no seguro que va a estar en el tapete de ese encuentro el tema de las precandidaturas presidenciales al interior del Partido Revolucionario Moderno. Es bueno que el gobierno, más allá de los llamados consejos de gobierno, que son encuentros muy formales y que no tienen necesariamente una repercusión al interior del partido, aunque sabemos que hay unidad partido-gobierno, que debe haber unidad partido-gobierno, pero este es un encuentro, parece, un poco más distendido, un poco más relajado, un poco más informal, y donde se pudieran ventilar asuntos que tienen que ver con las mayores preocupaciones que tiene sobre todo el presidente de la República. Bueno, yo pienso que ahí se va a reflexionar sobre todos los hándicaps que ha tenido el gobierno en lo que va de esta nueva legislación o gestión, porque se empezó con una serie de escándalos minúsculos, el fracaso de la reforma tributaria que no se pudo hacer, ahora en estos días la cuestión de SENASA y otros hechos que han ido deteriorando la imagen pública del gobierno en sentido global, más la carencia que tienen una serie de funcionarios para poder defender su gestión, que de manera continua el presidente Abinader tiene que constituirse en el vocero, en el defensor de toda la gestión, porque aparentemente los otros no están en capacidad de dar una opinión creíble ante los medios. Yo pienso que no solamente se va a hablar de precandidatura, que tienen que hablar de lo que está pasando y de cómo reencauzar la gestión, porque de nada vale hablar de precandidatura si no se construye una imagen de que realmente se está trabajando para el pueblo y hay una preocupación por el bienestar de la ciudadanía y queremos que la gente sea contestataria o partícipe de esa situación de bienestar, porque hay mucha gente que entiende lo contrario. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que el principal enemigo que tiene este gobierno es la inflación y los problemas que tienen que ver con el manejo de la economía. Entonces, en ese encuentro debieran plantearse poner a los funcionarios de manera exclusiva a ejercer su función ministerial, a ejercer gobierno y hacer un stop a las precipitadas campañas electorales y de precandidatura y de construcción de grupos internos. Temas como el de la energía, temas como la estabilidad monetaria, como la secuela que deja la política migratoria impulsada por el gobierno, los problemas de corrupción, el freno a esto y el ejemplo que da el sometimiento del caso SENASA al Ministerio Público, implica estos temas que deben tratar los funcionarios públicos y su partido para resolver el problema de imagen que indudablemente en el último bimestre
se ha visto un poco afectado, pero sigue siendo el problema de la inflación el principal enemigo de este gobierno, no los partidos políticos de oposición que se nutren en sí mismos. Es decir, nosotros vemos que un partido se fortalece sacándole gente a otro, pero no sacándole a los que están en el gobierno. Sí, yo coincido, Monchi, contigo, que el principal enemigo del gobierno es la inflación, pero los datos que suministra el Banco Central indican que la inflación está dentro del rango meta, es decir, entre 3 y 4%. Claro, tenemos que saber que hay una trampa que se llama la trampa de la inflación. La inflación es una media, es un promedio. Entonces, y dentro de la canasta básica, los productos y servicios de la canasta básica son generalmente los que más aumentan. Entonces, el promedio se traga esos aumentos de los bienes y servicios de la canasta básica, que generalmente están por encima. Pero colateral con la inflación, que es una variable dinámica, muy dinámica, está la variable salario, que es una variable casi estática. Es decir, el movimiento de la inflación es permanente y cotidiano, el movimiento del salario es periódico. Y esa es la gran diferencia. Entonces, el gran problema que ustedes los economistas manejan más al detalle tiene que ver con esa contradicción que existe entre crecimiento económico por un lado e inflación. Mientras la inflación golpea a los más necesitados fundamentalmente, el crecimiento económico beneficia a los que más tienen. Bien, Phil. No, que los números a veces lo que es un reflejo de la macroeconomía, como se decía antes, pero la microeconomía, ¿cómo eso se manifiesta? Porque teniendo los víveres caros, los pollos caros y el arroz también, y más los apagones energéticos y de agua, mira, eso genera inquietud, eso genera rechazo. Indudablemente que hay un factor, lo que tiene que ver con la estabilidad monetaria, la estabilidad de la moneda dominicana, que tuvo una curva hacia arriba. El presidente estableció en la penúltima semanal que había sido estabilizado. Lo vamos a ver ahorita, esa parte. Ese es un problema también que crea inflación. Sí, claro. Lo vamos a ver ahorita en la parte económica. El hecho es que en este encuentro de Jarabacoa, en este retiro, los funcionarios gubernamentales y los altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, primero deben pensar en la necesidad de que el presidente Abinader se corone al final del segundo mandato con un ejercicio gubernamental eficiente, un ejercicio gubernamental que responda a las grandes prioridades nacionales y que represente un salto histórico con respecto a gobiernos anteriores. Ellos deben pensar en eso, en cómo lograr eso. No en cómo lograr que yo, que soy uno de los 15 precandidatos, logre ser nominado candidato presidencial. No, ese es un tema que se puede comentar y de manera informal. Y hasta que no se tenga un reglamento, que no se tiene, no creo que lo tengan todavía, de comportamiento antes de que se efectúen las primarias, ese tema no debiera ser un tema de agenda importante. El otro tema, aparte de hacer un buen gobierno,
es el tema de la migración, que es uno de los más importantes y está muy vinculado a la economía nacional. Como yo dije la semana pasada, hay que priorizar, hay que darle importancia a lo que algunos sectores económicos han planteado, que son las cuotas. Se necesitan cuotas de migrantes por sectores. Entonces, el cómo manejar eso, el cómo gestionar eso, de suerte que no implique un aumento de la masa de migrantes desproporcionado, ese es un tema que hay que prestarle mucha atención. Y el otro, que ya lo comentamos aquí, que es el tema energético. El tema energético hay que buscar las vías, los mecanismos para encararlo seriamente. Si lo vamos a seguir encarando de forma mixta, sector privado, sector público, entonces que se distribuyan los roles. ¿En qué rol van a participar? Si solamente es como generadores, el sector privado, si van a participar como distribuidores, si van a participar, en qué parte de la cadena productiva va a participar cada quien y cuáles son las normativas y regulaciones que se van a tener. Y si la ley que rige el sector eléctrico es una ley que está actualizada, entonces vamos a actualizarla, vamos a reestudiarla y vamos a replantear la gestión de un sector tan clave para la economía nacional como es el sector eléctrico. Vámonos a la pausa y regresamos.